Yeah. My number one, Alexander Stan. That's right. Yeah. Carl Pritt. Take it. Let's go. Hey, you're one in a million. In my heart feeling love, you're so brilliant. La última prueba del Campeonato Gallego de Velocidad para clásicas y scooters se disputó en el circuito de Forcarei, casi la sede oficial de dicho campeonato. Un día de intenso calor obligó a los equipos a refugiarse bajo las carpas, y en los minutos previos a la carrera el ambiente era festivo, pues se celebraba el final de toda una larga temporada. Algunos lo hacían a lo grande, celebrando su particular fiesta del marisco, y otros lo hacían más en plan de tarde de domingo con la bolsa de pipas. Pero en esto de las carreras, los más esforzados siempre son los mecánicos, que se quedan en la sombra mientras los pilotos se llevan la gloria. Y mira que algunos mecánicos usan métodos originales en sus motos para darle chispa a la vida de sus motores. Saltaba la emoción cuando salían los scooters de F70 pista. Soaje y Rubén Gómez tenían el título en el aire. Y además había un invitado especial, David Bada, el campeón, todavía en título, que retornaba este año. Soaje era el que tomaba el mando de las operaciones en la primera manga, con Carlos Paiva y David Bada siguiendo su estela. En la vuelta 7, Bada se ponía rueda de líder y enseguida lo pasaba para comandar la prueba, tal y como vemos en estas imágenes. Un par de vueltas más adelante, a Soaje se le paraba la moto en la contrarrecta, entrando a boxes para descubrir ya algo tarde que el problema era que había accionado el botón de desconexión. El líder del campeonato volvía a pista, pero con una vuelta perdida sobre el primero, que en ese momento era David Bada. Paiva y Rubén Gómez estaban a continuación, mientras Soaje aún arañaba unos puntos definitivos con un sexto puesto. En la segunda manga la carrera se convertía en un mano a mano entre Bada y Soaje, como en los viejos tiempos, aunque Bada tomaba el mando para ganar otra manga más y dejar para Soaje las mieles del campeonato. De nuevo, Carlos Paiva acababa en el podium por delante de un Rubén Gómez que daba por bueno el subcampeonato. Así que todos contentos y celebraciones por todo lo alto, con caballitos, quemadas de rueda y hasta la copa para el vencedor. Tenía ganas de hacer una carrerita al año, ¿no? Ya que más no se pueden hacer, y la verdad que estoy bastante contento con el resultado. Fueron dos victorias, yo creo que bastante peleadas, y nada, me voy contento. Sé que sigo a un ritmo alto a pesar de que ya no estoy en las carreras, y bueno, muy contento. Se lo dedico a toda la gente que me vino a ver y a mis mecánicos. Contento por esta carrera. En la primera manga salía primero y salí y tiré, pero tuvo muy apretado hasta que de repente se me paró la moto, tuve que entrar en boxes y al final fue el botón de apagar. Tuve que salir y al final quedé sexto. En la segunda salí, pero no salí a apretar con Bada ni a pelear ni nada, salí a ganar el campeonato. Tenía que quedar por delante de Rubén y quedé por delante por dos puntos, me parece que gané el campeonato. Y nada, contento, agradecer a Motor Racing, Playa Menduiña, Autoros y Motoclub Aldán, que me estuvieron ayudando este año. Y bueno, contento, espero que conseguir patrocinadores para el año que viene y estar aquí peleando, si no va a estar un poco difícil. Y nada, contento, y sobre todo agradecer a mis amigos que me vienen aquí a apoyar en todas las carreras, y sobre todo a uno muy especial que ya no está con nosotros. Benny, este va por ti. La carrera de Mini GP se convertía en un trámite, ya que solo había 2 pilotos en pista debido a las rupturas de motor y lesiones del resto de participantes. Así, el campeón virtual Andrés Domínguez se dedicó a rodar en solitario durante la primera manga, mientras en la segunda se entretuvo con Yago Martínez, su único oponente en la pista.
Poca historia para un Andrés Domínguez que mostraba su satisfacción al acabar el campeonato. Estoy contento de ganar otro año más el campeonato gallego y le quería dedicar este campeonato a todos mis patrocinadores como Motoélite, a Casa de Comidas de Mais Palique, a Rodamoto, a Motorracing, a Pescados y Mariscos Glo, a Sociedad Cultural Deportiva de Salcedo y a muchos más, y a toda mi familia por apoyarme, a mis amigos y a todos los que me estuvieron apoyando todo este tiempo. Bueno, para el año tengo pensado hacer el campeonato gallego también de 70 e ir a hacer las pruebas del Bankia de 85, pero bueno, claro, eso si apruebo todas. Pero de la categoría escasa de pilotos pasábamos a la más numerosa, a la de scooters clásicos. 20 Vespas y Lambretas alineadas en parrilla y pocas diferencias entre los primeros. Ausencia de Felipe Viso, lesionado, que no podía defender sus opciones al título, lo que dejaba las puertas abiertas a Miki Méndez. Y en la primera manga veríamos una intensa lucha entre Antonio Trigo con la Vespa número 25 y Miki Méndez con la 3, que tras salir algo retrasado comenzó una remontada feroz hasta alcanzar a Trigo y adelantarle en la última vuelta. Arturo Campos y Eloy Requejo llegaban pegados a meta en tercera y cuarta posición. Ya en la segunda manga, Antonio Trigo no se dejaba birlar la cartera y tiraba desde la misma salida por delante de Miki Méndez, que pensaba más en el campeonato que en la victoria de la carrera, conformándose con la segunda posición que lo convertía en campeón. Mientras alguna lambreta mostraba una vez más su fragilidad mecánica y Eloy Requejo seguía a los dos líderes después de remontar a Arturo Campos, que había salido muy bien, pero que perdía fuelle para acabar quinto. David Villar era el cuarto clasificado. Ya en las verificaciones técnicas, estas clasificaciones daban un vuelco, pues las motos de Antonio Trigo y Miki Méndez, ganadoras de las dos mangas, quedaban descalificadas al detectarse irregularidades en ellas. Así Eloy Requejo se convertía en el ganador de la prueba, aunque Miki Méndez salvaba el título de todas formas. Fui regular en todas las carreras, cuando hubo agua supe estar ahí, mantenerme encima de la moto. En seco también gané algunas mangas, tuvimos problemas, salimos pues muy atrás el 17 y también pudimos solventar esos problemas, hicimos segundo en la carrera. Y bueno, yo creo que la regularidad fue la que me dio el campeonato este. A pesar de que no es mi especialidad, que es la tierra mi especialidad, pues estoy contento de ganar el campeonato de scooter clásicas de Suárez. Y llegábamos al final de la jornada velocista en Forcarei con la aparición de las motos clásicas en pista. Moldes y Hermida llegaban con solo un punto de diferencia en el campeonato. En la primera manga, Hermida sale líder con la Osa número 1, pero Juan Carlos Moldes poco a poco estrecha el cerco y a falta de 5 vueltas para el final acaba pasándolo sobre su Montesa Impala. Tercera posición para el siempre combativo Alberto Rodríguez. Las espadas seguían en alto para la segunda manga definitiva de cara a la consecución del título. Hermida volvía a salir delante con Alberto Rodríguez segundo y Moldes tercero. El que menos se jugaba era Alberto Rodríguez, así que el vigués tiró hasta colocarse primero, pero ya en las últimas 5 vueltas Juan Carlos Moldes veía comprometido el título con su rival por delante y decidió jugárselo todo a una carta. En solo 2 vueltas superó a Hermida y a Alberto Rodríguez, que tuvo un susto en la recta de meta y se vio superado por los otros 2 pilotos.
Finalmente, la pelea del año entre Moldes y Hermida quedó decantada hacia el primero, que recupera así un título que había perdido la última temporada. O campeonato levaballe un punto, eu tiña que, tanto eu como Adrián, tiñamos que xogalo todo. Bueno, na primeira fun capaz de adelantar, na segunda iba con intención de aguantar, pero como o Lopo se puxo diante, tiña medo que nas últimas voltas, se lle adelantaba a Lopo, pois perdía a carreira e perdía o campeonato. Entonces arriesgamos, saleu ben, bueno, moi contentos coa temporada, co ano. Nada, a darlle animar á xente que veña a ver isto, que é bonito, para que non se perda. Simplemente, nada, un saludo a todo o mundo, gracias sobre todo aos que nos vayan a apoiar. Broche de oro para un campeonato que ha sido un completo éxito, a pesar de la escasez de instalaciones permanentes en nuestra comunidad. Hola amigos, Chao. Hola amigos, me llamo David Villar, corro en scooter clásicas, este es mi primer año y vengo con el Motoclub Aldán. Mi primera moto fue una Derby Variant que me regaló mi tío y después tuve scooters para andar por la carretera y después por un primo mío que tenía también motos de trial, empecé a andar con él y estuve entrenando y después empecé a correr en trial y estuve 2 años compitiendo y este año trial prácticamente no estuve haciendo. Entonces empecé con un amigo mío que se llama Mauro a entrenar con la Vespa y bueno, y este año es mi primer año. Desde pequeño me gustaron las motos y siempre que pude... Bueno, espera, córtame porque... ¿Estás grabando? No estás grabando. Tú, hazme lo que ahora ya me sale. Espera. No pude empezar de pequeño a andar en moto porque mis padres tampoco se lo podían permitir, pero sabía que en cuanto pudiera que quería andar, porque siempre me encantaron las motos y las bicicletas y nada, ahora que soy más mayor y pues trabajo y tal, pues parte de mi sueldo lo dedico a las motos. Pues una anécdota graciosa fue que una vez teníamos 2 motos y éramos 4 amigos y se estaban sorteando quién iba a venir conmigo porque decían que iba rápido y que nos íbamos a caer y el que vino conmigo, el que le tocó, al final caímos.